¿Cuántos adoran al Señor en lo secreto? Esa es la clave. Vamos a hablar de eso y mucho más. Pueden sentarse, por favor. Y buenos días a todos los que no he podido saludar. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias. Es un tema interesante porque fíjese cómo empieza, cómo se titula. Cómo crecer en fe buscando dirección, perdón y protección. Interesante. En otras palabras, ¿qué es esto? Estamos hablando de higiene. Y cuando hablamos de higiene, piense esto. Usted se lava la boca todos los días, ¿verdad que sí? Usted se baña todos los días. Comemos saludablemente porque eso es parte de la higiene. Se lava la cara bien, se lava sus ojos bien, porque eso es parte de la higiene. Y eso, ¿me están escuchando ahora bien? Ahora mejor. Y eso es importante que lo entendamos y lo practicamos. Y usted dice, cuando hago estas cosas, pues tengo salud, porque me mantengo libre de bacterias que puedan atacar mi sistema, porque limpio la tierra, limpio el sucio del polvorín, limpio el sudor, cuya excreción está lleno de hongos, virus y bacterias. Y por eso nos bañamos y nos lavamos el cuerpo, ¿verdad? La cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta clara es, ¿practico yo la higiene espiritual? Le empezaba yo diciendo, voy otra vez a explicarle, porque es importante que usted atesore lo que Dios nos quiere dar hoy aquí. ¿Cómo crecer en fe buscando dirección, perdón y protección? En otras palabras, cuando usted analiza lo que el Señor nos quiere traer, el Espíritu Santo nos quiere traer, es una higiene espiritual. Y le hablaba yo que ¿qué es la higiene espiritual? La higiene espiritual es la parte de la ciencia que se ocupa de la limpieza y la buena salud del ser humano. Ahí. Y esto es importante que lo entendamos porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y si somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, y sabemos que primero todo lo que acontece en los cielos ocurrirá luego en la tierra, tenemos que tomar la higiene espiritual en acción para no caer en la obra maléfica de Satanás que nos tome lugar en la mente y domine nuestro corazón y todo nuestro ser. Y esto es bien importante que lo entendamos, que la higiene espiritual está a nosotros a disposición a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué está a disposición de nosotros? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque somos muy especiales para Dios. Y cuando somos muy especiales es porque hemos entendido qué hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos entendido que somos amados incondicionalmente y continuamente. Hemos entendido que hemos sido perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero que tomen nota. A mí me agrada ver que usted toma nota de los versículos bíblicos, porque esto es importante que lo podamos entender. Y cuando vemos en profundidad esta relación, donde se hace necesario entender que tenemos que tener una higiene espiritual, es porque se hace necesario que para tomar dominio de todo lo que ocurre en la tierra a nuestro favor, primero le consultemos al dador de toda bendición y plan perfecto, que es el Dios que tú y yo le servimos. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Entendiendo que somos especiales, somos amados y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por lo tanto, la corrección divina de lo alto es lo que tenemos que aprender a realizar en nuestra vida. Se llama higiene mental y espiritual. Amén. Estamos aquí. Bien, el Salmo 25:12 te empieza preguntando, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, en otras palabras, el Señor mostrará el camino que el hombre temeroso de Dios tiene que seguir. O sea, no es que va a tener temor al Señor y a las circunstancias, sino este temor en la traducción no está bien claro porque nosotros como latinos
puertorriqueños, pues tenemos que entender temor por miedo. No. Respeto, honra y gloria merecedora a quien gloria y honra merece, que es a Dios. Ese es el temor del Señor. Cuando nosotros entendemos la profundidad de este contenido, entonces entenderemos que el Señor mostrará su camino al hombre que es temeroso al Señor. La primera pregunta que se cae de la mata es la siguiente. Ante una situación de tomar decisiones, tú te preguntas, ¿estoy tomando la decisión correcta o no la estoy tomando? O sencillamente la tomas porque a ti te parece que es correcta, no la consultas a él y la realizas y te envuelve en la basura de Satanás. Hello. Y le habla a alguien que conoce las tinieblas antes que a Cristo. Y ustedes me conocen a mí, saben mi testimonio. O sea que yo sé de lo que le estoy hablando porque lo viví. Claro, después lo estudié y obviamente vino la convicción del Espíritu. Pero le digo esto para que usted sepa que en propiedad estamos hablando de algo que conocemos a ciencia cierta. Segunda pregunta importante que nos tenemos que hacer todos. ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Sí o no? Bueno, la primera. La segunda, ¿es esto lo que Dios quiere que yo haga o es esto lo que yo quiero que Dios haga para mí? Esta pregunta es importante porque muchas veces inconscientemente queremos manejar a Dios que haga lo que yo quiero, en lugar de decirle, Señor, yo hago lo que tú quieras. ¿Por qué digo esto? Porque el espíritu de control no te va a permitir entregar la voluntad rendida a Él. Mas si tú decides entregarla de verdad, entonces vendrán las pruebas. Y las pruebas, yo quiero decirte que Dios las tiene en control. Porque Dios sabe hasta dónde tú y yo necesitamos pasar por las pruebas para ser libertados. Y eso va a depender de nosotros, porque ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es importante hacer esa pregunta claramente en nuestra vida. Pero con la clara convicción de aceptar lo que Dios nos va a hablar, no que nosotros queremos condicionar lo que Dios nos quiere dar. Eso no es. Nada que ver una cosa con la otra. Tercera pregunta importante. ¿Estoy escuchando la voz de Dios en respuesta a mi pregunta y decisión a tomar, o yo estoy manipulando lo que yo quiero que Dios me conteste? ¿Sabes que el espíritu carnal al hombre le contesta en la pregunta? Se llama intelecto. Y nosotros tenemos que discernir eso. ¿Cómo lo discernimos? A la luz de la palabra de Dios. A la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí hay una clave fundamental para esto que nunca la podemos olvidar. El Salmo 51, 17 dice que los sacrificios, bueno, vamos a hablar, antes de hablar de esto, vamos a decir que esto se trata de nosotros exclusivamente para una buena higiene. Si nosotros no tenemos el cuidado que está hablando este salmo aquí, nosotros no vamos a tener una higiene espiritual necesaria para poder ser limpiados de todo pensamiento, angustia y pasado ancestral que nos persigue como una obra de pecaminosidad para que no podamos realizar la obra de Cordero Inmolado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué quiero decir? Que tenemos que reconocer que el espíritu quebrantado, voy a leerlo, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Oh Dios, ¿verdad? O sea, que esto no está hablando que nadie es perfecto y por lo tanto se hace necesario que busquemos a Dios y estar dispuesto a someternos a Él y reconocer que Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Escuche esto, ponga atención. Nadie de nosotros es perfecto. Por lo tanto, es necesario estar dispuesto a someternos a lo que Dios quiere para nuestra vida y reconocer que Él siempre tiene lo mejor para nuestra vida, siempre. No es a veces, siempre. No importa que usted no entienda, no importa que usted quiera cuestionarse, ¿sabes qué? Él siempre tiene la razón, porque Él no se equivoca. Así que, por lo tanto,
La regla número 1 debe ser que debemos despejar el camino para recibir la dirección de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, se limpia el camino para recibir lo que Él nos quiere dar. Fíjense que el Salmo 51, 17, que está ahí, dice claramente, espíritu quebrantado. ¿Qué es ser quebrantado? Habla de algo que se rompe, de algo que es destruido y que por lo tanto cuando se rompe hay que reconstruirlo. Hay que hacerlo de nuevo. Fíjese que lo dice claro, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quién fue el primero que se quebrantó para presentarnos la verdad? Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, es un vivo ejemplo para que nosotros podamos conocer la importancia de lo que Él está diciendo a través del Salmo de David. Quebrantado, roto, destruido. Por lo tanto, hay que reconstruirlo. Pero tú y yo no lo vamos a reconstruir, lo va a reconstruir el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer más de lo que Dios nos puede dar, pero sí podemos aprender a aceptar lo que Él nos quiere dar. Amén. Fíjese que sigue diciendo corazón constrito. Cuando tú buscas la definición de constrito, significa un profundo arrepentimiento. O sea, un dolor genuino por la falta de nuestros pecados. El reconocer nuestros pecados va a permitir que podamos reconstruir nuestra vida a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Ese reconocimiento nos toca a nosotros. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario, pero nos toca a nosotros aplicarlos a nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos a nosotros, vamos a hacer admisión de una muerte espiritual que no es lo que Dios desea para nuestra vida. Y aunque usted no lo crea, usted puede estar a la iglesia, usted puede estar diezmando, leyendo la palabra y puede estar muerto espiritualmente. Aunque usted no lo crea, eso es una realidad tangencial. Por eso vino esa predicación, porque por ahí entró. Y yo me dediqué a hacer un bosquejo de lo que Él me decía. Pero Él es el que pone la palabra, es el que hace todo. Así que tenemos que ver esta palabra como realmente la tenemos que aplicar a nuestra vida a través del Salmo. Y sigue, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese que es interesante, humillado es un rechazo al orgullo carnal. Es un rechazo a tu intelecto, es un rechazo donde tú tienes que entender que tienes que entregar tus miedos y deseos de controlar. Mira lo que está hablando el Señor. Y eso es humillación. Y te dice, no despreciarás tu Dios. O sea que para tú entrar en la presencia full blast, completo, 100%, tienes que cualificar con quebrantamiento, contrición y humillación. Punto. En resumen, se lo tengo que decir así. Porque entonces Él te guiará por el camino correcto que tiene para nosotros. O sea que hay una reconstrucción espiritual que te llevará a la manifestación de frutos del Espíritu, que tanto hemos hablado los martes aquí. Pero tiene que ser de parte de nosotros esa decisión tomada. De otra manera, hermano, no puede tener lugar el Espíritu Santo completo en nosotros. Y siempre vamos a tener cosas que pelear, que no son necesarias, pero que están evitando el enemigo de que tú puedas conocer al verdadero Cristo. Por eso mucha gente se salen de lo que llaman ellos religión, porque la religión no salva a nadie y va a buscar oscuridad, espiritismo, esotería, magia negra, palomayombe, todas esas porquerías, como yo también cometí el error. Por eso les vengo a hablar con evidencia de causa y efecto y realidad y testimonial de esta verdad. Punto segundo importante aquí, es necesario pedirle al Señor fuerza. Cuando todo en usted grita y se te apresura de una manera asombrosa y no agradable a tu vida, entonces es cuando con calma y pacientemente tienes que buscarle para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida a cabalidad.
El Salmo 40, 1 al 3 dice, pacientemente esperé. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. El Salmo 40, del 1 al 3 nos dice claramente esto. Y esto es parte de la receta. Ahí está. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si nosotros buscamos la respuesta en oración a Él, todo el tiempo el Señor le va a contestar a usted. Lo que pasa es que la perturbación del intelecto tiene que ser allanada, tiene que ser quintada, tiene que ser abolida para que usted pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no, el intelecto le va a sobreponer la equivocación en su mente y usted va a creer que lo que usted está pensando es correcto. Y la filtración de que verdaderamente el tamiz que se va a filtrar la mentira se llama la palabra de Dios. Si usted no filtra el pensamiento con la palabra de Dios, usted va a pecar de abrir la boca y meter la pata, como dirían las profesores de escuela elemental mío. Así decía una maestra de español, porque en vez de decir pronunciar, decía pronunciar. Piénsalo, muchacho, y vuelve a repetir pronunciar. Pero mira, así con la mano, despacio, pronunciar. Es un ejemplo que le quiero dar, hermano, porque usted no crea, estos viejos tenían razón en la enseñanza, ¿sabe? Así que yo siempre aprendo de mis maestros cada día y me acuerdo de sus refranes, de las cosas buenas y también de aquellas no tan buenas, pero de todas ellas aprendo. Tercer punto importante aquí es perseverar en la oración. Y aquí yo quiero que entremos a la parábola de la viuda y el juez injusto, de Lucas 18, versículos 1 al 8. Quiero leérselo brevemente aquí, para que usted pueda visualizar cómo esta mujer, perseverando en oración, consiguió el propósito que quería para bendición de su hija. Dice, y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Fíjese, hazme justicia de mi adversario. El pueblo de Dios le dice, hazme justicia de mi adversario. Eso significa que aquel que va contra la palabra de Dios es enemigo tuyo y Dios lo está mirando en misericordia para que se convierta a Cristo. De lo contrario, lo va a desechar. O sea, pierde la salvación. Fíjese lo importante de lo que está diciendo y entendamos esto con intención premeditada, clara, de que Cristo glorificado en nosotros sabe lo que tú piensas antes que tú lo ejecutes. ¿Sabían? ¿Estamos claros aquí? O sea, para Dios no hay nada escondido. Todo está desnudo. Mira el versículo 4 como sigue diciendo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, fíjate cómo es esto, él sigue diciendo, el 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tu oración destruye el mundo de las tinieblas. Tu oración rompe la obra de maldad. Tu oración hace que el diablo alabe al Señor. Porque la oración del justo es poderosa y puede mucho, dice Santiago 5, ¿verdad? No quiero ponerlo ahí, pero usted sabe lo de Santiago y lo dice claramente. Entonces, si usted conoce esto, ¿cómo usted no se va a levantar a darle la primogenitura de su tiempo al Señor? Cuando Él abre el camino, cuando usted le da lo mejor que usted tiene de su vida a Él. Es importante. Mira el 6 como sigue diciendo. Y dijo el Señor, oíd lo que os dijo el juez injusto. O
O sea, Jesús, estas son palabras de Jesús. Jesús le está diciendo, mira lo que yo hago que el juez injusto haga. Mira lo que yo hago que las tinieblas hagan y se sometan a mí. Mira cómo domina mi poder a través de ti, por la oración. Oye, está bien claro eso. Mira lo que dice el número 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderle? Oiga, ponga mucha atención. Le voy a repetir esto en pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Yo quiero que usted analice esa pregunta, porque esa pregunta, aunque sabemos la respuesta, destruye la obra de incredulidad y de falta de fe. Cuando usted penetra en la concientización de esa pregunta, almáticamente está haciendo una higiene espiritual de la verdad de Cristo en su vida que trasciende el pensamiento suyo carnal y lo destruye. Vuelvo otra vez. Tú tienes que entender esto, hermano. Cuando tú impones el pensamiento correcto de Dios y cambias la mentalidad que la carnalidad te pone en tu mente, tú entonces haces una higiene mental de la verdad y desecha y destruye la basura que el enemigo quiere poner en tu mente y hacerte creer como verdad. Amén. Vamos al número 8. Y este es el último versículo que voy a seguir porque quiero seguir con lo que Dios quiere traer. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esta pregunta es importante, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese que esto obra mediante la fe. Por eso es importante que si entendemos el 8º versículo que hay aquí, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es bien clara, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que preguntarnos, ¿mi vida habla de una fe en Cristo Jesús, en aquel que murió en la cruz del Calvario por mí, o no da testimonio de esa realidad? ¿Mis pensamientos hablan de esta verdad en mi vida, o yo hablo al azar lo que a mí me parece que es correcto? Esto es importante, porque el poder de la lengua está la vida y la muerte. Tenemos que despertar a esta realidad. Y la iglesia tiene la autoridad que tiene que cultivarla para que la tenga y la pueda ejercitar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para poder dar gracias por todo en la tierra, tenemos que ver cada detalle de nuestra vida. Si nuestra vida está siendo una vida de adoración a Él y le podemos dar gracias por todo lo que pasemos. No importa la prueba. Los creyentes tenemos las pruebas, pero ¿sabe qué? Las pruebas están en control de Dios. Así que nosotros somos testigos de pruebas controladas por el Espíritu Santo, como diría la maestra de ciencia. Si entendemos esto y estamos claros, entonces damos gracias a Dios por todo. Por todas las dificultades, por todas las aflicciones que tenemos que pasar, por todas las pruebas que Dios permite que le entreguemos el control a Él. Porque cuando nosotros objetamos y nos desviamos del camino, es porque decimos, ¿sabes qué? Yo quiero tener el control, no te lo quiero entregar. Y peleamos, pataleteamos, hacemos 20 cosas. Y al fin y al cabo, quien pierde la batalla somos nosotros. Porque Dios siempre tiene la razón. Entonces, ¿por qué desviarnos? ¿Por qué buscar el camino equivocado si nosotros podemos conseguir el camino correcto que Él nos quiere dar y avanzar más en la etapa de vida que nos toca vivir? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué permitir que el intelecto sea el que te dictamine lo que tú tienes que hacer? Tenemos que darnos cuenta de que eso es obra de Satanás. No nos debemos dejar engañar. Romanos 8:28 nos dice claramente, todas las cosas
Todas las cosas han de ser para bien, aquellos que respondemos al propósito para lo que hemos sido llamados. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí para hacer la buena obra que Él puso en nuestro corazón. Entonces, todo lo que Dios va a permitir en nuestra vida es para enseñarnos cómo tenemos que pensar, hablar, ver, escuchar, actuar y sentir. Si nosotros entendemos esto y lo ponemos por práctica, Dios va a enderezar nuestra vida al camino correcto y todo lo que hagamos será prosperado. No importa que el mundo pase en la pestilencia que pase. No importa que vengan las plagas que planificaron que pasaran. No importa las enfermedades que destinaron por los aires tirar a tus pulmones. No importa que los alimentos sean contaminados. No importa que las aguas estén dañadas. Dios te limpiará el camino para que tengas bendición. Pero tenemos que entender que el camino correcto tiene que ser el que es correcto, no el que nos parece. Así que cada vez que estemos enfermos, lo primero que tenemos que hacer es orar y decirle, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de aquí? ¿Qué tú quieres que yo haga con esto? Todo lo consultemos con Él. Porque si Él te llamó a ti como me llamó a mí, sabemos que le amamos y que Él nos ama y que todo lo que nos ocurrirá conforme a la voluntad que seguimos ha de ser para bienestar y bendición de nosotros. Si entendemos eso claramente, entonces estamos en el camino correcto de lo que Dios quiere que hagamos. Porque vendrán muchas cosas dolorosas, pero cada prueba, mire esto, es como un ácido que blanquea el cemento. Y en mi casa tengo que echar ácido clorhídrico, cloro, para limpiar y meterle una máquina de presión. Piense esto, cada prueba que Dios tiene para tu vida es ácido con una maquinita de presión que se llama aflicción para sacarte de la contaminación espiritual. Amén. ¿Se entiende eso? Porque está muy calladito y me preocupa. Pero es importante que lo puedan entender, hermano. Cuando entendemos esa realidad, somos limpiados y la imagen y semejanza de Cristo se empieza a formar en nosotros. Ninguno de nosotros puede construir algo en una base que no ha sido limpiada. Para tú construir un edificio, primero tú haces un estudio de terreno, geológico. Me acuerdo de eso porque mi esposa me hablaba de eso, que para la construcción ella tenía que leer un estudio de un geólogo. Yo dije, ¿para qué? Para que cuando hagan la zapata vaya conforme al diseño que yo voy a hacer. Yo no sé nada de construcción, hermano. A mí me perdonan, yo no sé de eso. Pero le digo porque uno va oyendo y aprende de los comentarios. Y así mismo en nuestra vida. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos que desde ese comienzo, reconociendo que somos tierra, que por su misericordia Él nos limpia, esa tierra sucia, llena de carnalidad y de pecado, Él la limpia para que pueda funcionar correctamente en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, es bien importante que entendamos esto desde el principio, que cuando vienen las pruebas, viene la limpieza almática. Sí, habrá llanto, habrá desesperación, ok, todo eso es parte de, pero es necesario que ocurra así. Porque de otra manera no vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que entendamos esto como una realidad tangencial de nuestra vida, porque una vez que lo procesemos en nosotros, va a haber entonces una perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y viene lo que se llama un discernimiento de espíritu para no ser engañados continuamente. Si no tenemos el discernimiento de espíritu continuamente, los planes de Dios se van a trazar en nuestra vida. Y entonces lo que no tenemos que pasar, nos pasa doble y 3 veces peor para que podamos aprender la negación de la verdad de Cristo en nuestra vida, que es no hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es una bendición suprema del cielo para nuestra vida. Y damos gloria y honra a su nombre porque Él nos llamó y nos sacó de la oscuridad
a la luz admirable de su verdad. Y tenemos que estar agradecidos de esto. Y esta palabra suena fuerte, pero a un satanista no le va a gustar porque le estoy divulgando su verdad oscura que él la quiere dar por verdad. Lamentablemente, yo siempre hablo la verdad, le guste o no le guste a nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí por la verdad. Si no, él no me hubiera traído a la tierra de vuelta. Así que por eso es que yo le hablo a ustedes claramente la verdad, sin ambaje y sin rodeo. Si usted se siente incómodo, preséntele al Señor porque está incómodo para que sea libre de eso. Así que Dios lo sabe todo. Fíjese el Salmo 119. Lámpara es a mis... Vamos a leerlo, el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que ninguno de nosotros sabemos con certeza cuál es el camino que lleva a la verdad y la vida. Y muchas veces, si no consultamos el camino, nos llevará a la muerte. Muerte espiritual. Y es importante que nosotros lo consultemos con Él en todo momento. Solamente y únicamente y exclusivamente la palabra de Dios va a arrojar la luz que nos va a conducir al lugar seguro. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo nos va a dar la dirección correcta siempre. Siempre. No porque yo tengo experiencia. Mire, compadre, usted no sabe nada. Aprenda de una vez y por todas, por cuanto más sabes, ¿sabes qué? No sabes nada. Y que somos tierra que por misericordia sirve para algo. Si entendemos esta profundidad, entonces la dimensión del Espíritu va a ser expandida para que se pueda plasmar el plan perfecto para nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Que en lugar de debilitar la fe, se fortalece la fe para hacer lo que Él quiere que hagamos. Mire el ejemplo de Abraham. Yo creo que no lo puse ahí, pero bueno, no importa. Abraham cambió la familia, la comodidad, y salió en obediencia a Dios desde Ur de los Caldeos, de Parán. Y Abraham no sabía por dónde iba. Así fue. Ve a Génesis. No lo voy a buscar, pero vamos. Ve a Génesis. Por eso se llama el padre de la fe. Y él caminó. Abraham, ¿para dónde va? No sé. Pero voy a caminar. Pero sí sabía que era obediente a Dios. Sí sabía que el que lo llamó tiene todo poder. Sí sabía que todo era para bienestar de su vida y de su descendencia. Entonces caminó. Nosotros tenemos una bendición más grande. Tenemos al Espíritu Santo para hablar con Dios 24 horas. ¿Y cómo es posible que todavía la iglesia esté cuestionando si Dios le ama? ¿Cómo es posible que no puedan ser obedientes para más rápido que ligero? ¿Dónde está el desconocimiento? No dejes que el enemigo plante eso en tu mente, porque eso es obra de Satanás. Ahí Dios no está. La duda, el miedo, la angustia, la aflicción, no. Míralo desde el punto de vista correcto. Por lo tanto, Abraham salió en fe y cambió la comodidad, lo conocido, por lo incómodo y desconocido. Eso fue Abraham. Abraham respondió a su llamado. Yo salí de lo cómodo. Yo salí de esto bien cómodo. De gente que trabajaba para mí. Y yo mandaba. Para entrar en lo desconocido del mundo espiritual. Heme aquí. Y pregúntame, ¿acaso estoy yo arrepentido de hacerlo? No, de ninguna manera. Estoy más complacido que nunca. Y no teniendo nada comparado con lo que tenía, lo tengo todo con Él. Hay que entender esto, hermano. Y yo le estoy hablando por testimonio propio. Pero también lo dice la palabra. Y la palabra no se equivoca. Así que cuando Dios te llama a avanzar, no importa la edad. Y vimos unos pastores viejitos aquí el otro día, los Zapatas. Cuando Dios te llama a avanzar, no importa la edad que tengas, no importa las circunstancias, camina. No importa el tiempo, no importa las circunstancias adversas que hay, camina. Porque Dios
tiene el control de todo. Dios no va a fallar. Y fíjense que es interesante porque se me ocurre que hay 3 paralelismos de edad, de propósito, en diferentes edades. El primero es Abraham. Fíjese, analice. No voy a buscar la escritura, tranquilo. Abraham, cuando Dios lo llamó, tenía 75 años. O sea que un hombre comenzó un viaje a una edad, ya entrando en cierta edad, que debería planificar qué iba a hacer para retirarse. No, lo llamó a caminar. Coja otro ejemplo de David, ungido a los 17 años como rey, pero fueron 17 años de pruebas para llegar a ser rey. Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículo 11, por ahí está. Escríbalo, no lo voy a buscar. Versículo 11 al 34, por ahí está. No lo voy a buscar, pero búsquelo para que después usted vea lo que le estoy hablando. El otro ejemplo aquí es Pablo. Pablo, en la cima de su poder, en la fuerza esplendorosa económica para hacer libertar todo lo que él quería libertar supuestamente, autorizado por el gobierno, iba camino a Damasco y Dios le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Hechos 9.1, Hechos, sí, capítulo 9, versículo 1. Es más, búscate Hechos 1. No, Hechos 1 no. 9 del 1 al 6. No, 9, Hechos 9 del 1 al 6. Pablo, ¿por qué me persigue? Qué interesante. Y fíjese todo lo que este hombre pasó. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a leerlo rápidamente. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y mira que, o sea, que esto es autorizado, ¿sabe? Estaba en el esplendor de su poder. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor es llamado Jesús en su vida. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira la respuesta. Y él dijo: ¿quién eres? Señor. O sea que quiero que usted se detenga ahí. El que te llamó a ti se llama Señor. El que te llamó y vive contigo se llama Dios. El que ejecutará la obra contigo se llama Espíritu Santo. Y está contigo 24/7. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa le será a tus enemigos ir contra ti. Dura cosa es que Satanás quiera levantarse contra ti. Hay de las personas que se dejen usar por las tinieblas, porque en muerte espiritual estarán hasta la eternidad. Esto no es juego. Y el que le está hablando ha vivido eso, porque Satanás no tiene parte ni suerte ninguna con ninguno de ustedes, y mucho menos en esta iglesia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Es hora de que nos alineemos con el que tiene todo el poder. Aquí vemos cómo Saulo en el versículo 6 dijo, y mira lo que pasó con Pablo: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Pero ya Pablo estaba ciego. Ya Pablo estaba totalmente derrotado. O sea, que tenemos que entender que ninguna tiniebla es más grande que Dios.
que no importa los satanistas que quieran venirte a convencer de la mentira, es más grande que Dios. Y no solamente se lo digo por la palabra, yo lo viví. A mí nadie me puede decir una mentira con respecto a lo que estoy hablando, porque yo conocí las tinieblas. Buscándola a Él, me metí en el mundo de las tinieblas hasta que quedé persuadido y convencido de lo que es el poder de Dios. Por eso le hablo a usted con tanta propiedad y hechos tangenciales, para que usted no caiga en esos errores y salga a tiempo de la oscuridad. Así que Abraham, David y Pablo, como todos nosotros, tenemos éxito y tenemos fracaso. Pero acuérdese que el fracaso que tengamos, si te levantas, será el éxito de mañana. Oiga bien, el fracaso, si te levantas, será el éxito de mañana para tu vida. Se llama arrepentimiento. Si te arrepientes a tiempo y sigues el camino correcto, tu vida será exitosa, tu salvación será segura y sin duda la felicidad que nunca has encontrado en tu vida, la obtendrás. Porque ese es el Dios glorificado en tu vida, quien te llamó para sacarte de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Ese es el Dios que le servimos, hermano. En Dios, entienda esto bien, hay fracaso. En Dios nunca hay fracaso. Fíjese que Dios le interesa que tengamos un corazón firme. Salmo 57, 7. Fíjate cómo te dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. O sea, mi corazón está firme. Cantaré y trovaré salmo. O sea, que la firmeza de nosotros es simbolismo de fe. Y tú estás claro cuando estás en la fe, cuando tu alabanza de continuo en medio de la adversidad establece la pauta a seguir. Cuando usted tenga situaciones que no sabe qué hacer, alabe al Señor. Porque cuando usted está en alabanza al Señor, empieza en alabanza y terminará el conocimiento de lo que tiene que hacer. En otras palabras, la alabanza son hábitos de higiene para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu en todo momento. Cuando usted no sepa qué hacer, usted alaba al Señor y sin duda la respuesta terminará después de la alabanza. Tiene que entender esto, hermano. Escúcheme. Grábese esto y escríbalo ahí. La alabanza te va a dar la respuesta a tu solución. Porque la alabanza penetra la profundidad del tuétano de nuestros huesos, reconociendo quién es el que te llamó, que te sacó de las tinieblas de la oscuridad a la luz admirable de Él. ¿O acaso Él no es el admirable consejero? Dios de paz, Dios de todo poder y gloria, omnisciente, omnisapiente y omnipresente. Ese es el Dios que estamos alabando. La alabanza de continuo en nuestro ser va a traer respuesta a todas las soluciones de nosotros. Mire, mientras estamos alabando, usted se está libertando. Y cuando usted se liberta, que saca la basurita que el enemigo quiere poner en su mente, usted empieza a entender la revelación del Espíritu. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Por eso usted ve que todas las madrugadas yo comienzo la oración en alabanza, en alabanza, en alabanza. Y a veces estoy una hora antes de la alabanza. Y a veces empiezo a las 3 de la mañana en alabanza, 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 alabanza. Y siento esa unción que te recoge en todo tu ser y te eleva a una dimensión diferente. Te levantas de la cama con dolencia y de momento entras a alabanza y las dolencias se van. ¿Qué será? Piense esto. El poder de Dios. Él lo hace para que verdaderamente valoremos su presencia. Si valoramos su presencia continuamente, nuestro ser cambia completamente. Y en medio de la alabanza estará la solución a nuestros problemas. Mire, el Salmo 57, 8. El 8, el que sigue con eso, Gabriel.
Es importante. Despierta, alma mía. Ahí está. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de la mañana. Fíjese que David estaba narrando esto porque él se estaba llamando la atención almática de despertar, y él está diciéndole a estos instrumentos: vamos a alabar al Señor, salterio y arpa. Me levantaré de la mañana. O sea, él estaba señalando un mandato a sí mismo de la necesidad de alabar a Dios con lo que él había aprendido a hacer. Si tú no sabes tocar guitarra, pues no tocas guitarra, alábale de boca. Lo importante es tu corazón a Él. Ese es el mejor instrumento que tú le puedes dar a Él. Tu vida en acción de gracia, tu vida en reconocimiento a quién es Él, entendiendo que todo es de Él, para Él y por Él proviene, y Él lo sustenta todo. Si entendemos esto, no vamos a tener problemas para alabarle en cualquier situación de nuestra vida. Entonces tendremos éxito en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender las cosas como siempre oramos. Que podamos ver con sus ojos, pensar con su mente, hablar con su boca, escuchar con sus oídos y sobre todo amar con el corazón que Él nos ama. Amén. Eso merece un aplauso al Señor, claro que sí. La segunda receta para esto es bien clara y toda también está en los Salmos. Porque cuando empiezas en adoración necesariamente, oiga esto bien, terminarás en la revelación de tu solución. Esto tienes que practicarlo para que lo puedas recibir. Es importante que lo puedas entender y practicar para que veas la gloria de Dios en tu vida. Así que empezarás en adoración siempre y terminarás en la revelación para la solución de todos tus problemas. Se va la ansiedad, se va la angustia, se van los miedos, se va la aflicción y el disparate que habías recibido en tu mente se va a limpiar. Y el espíritu de control deja de existir. Grave esto, hermano. Aunque usted no lo crea, la iglesia, el enemigo lo ata con esto. Las tinieblas lo atan. Y cuando usted ve que lo quiere entretener con otras cosas para que usted no escuche esta información, es la atadura de Satanás operando en su vida. Sea libre. Fíjate, y con esto vamos a cerrar para que adoración pase. Cumplí 45 minutos. Alaba. Salmo 5:5. Es que ella me dice que yo me extiendo mucho y la gente se me duerme. Pues yo estoy gozando. Salmo 5:3 dice. Salmo 5:3, Gabriela. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, está diciendo, sé que me estás escuchando y yo me estoy presentando delante de ti y voy a esperar la respuesta de lo que he hablado delante de ti. O sea que estamos claros que cuando miramos, ponemos la atención, podemos pensar, podemos meditar, podemos hacer las cosas porque hemos entendido lo que estamos haciendo. Y siempre yo le digo que es nuestro culto racional, que nuestra vida le adore en espíritu y en verdad a Él y solo a Él. El Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea, que si tú tienes un hermanito que te quiere llevar a la oscuridad, quítalo de tu vida y dile bye bye, nos vemos, sigue tu vida que hasta aquí llegó contigo. Y despáchalo. ¡Despáchalo! Porque si te pones a prestarle tus oídos a la basura que te va a hablar, te va a contaminar. Porque no puedes olvidar que la carne va a llamar lo malo.
Tú tienes que someter la carne al Espíritu de Dios. Y si tú no lo haces, el enemigo te va a dominar en las tinieblas y terminas adorando a Satanás. Estoy hablando cierto, hermano. ¿Cuánta gente está engañada con esto? ¡Bum, bum, bum! Yo diría que el 81% de la población está engañada. Y creen que alaban al Señor. Pero viven en la carnalidad. Por eso Dios habla que la salvación va a ser un remanente. Y en la visión que Dios me dio, un remanente es algo bien poquito. Tristemente es porque no le están llevando la información correcta y hay que dedicar la palabra correcta, hay que vivir la palabra correcta, hay que dar ejemplo de la palabra correcta y hay que amar la verdad de la palabra correcta. La verdad te dará libre, únicamente amar la verdad de Cristo, no hay otra. ¿Estamos? Es algo que es importantísimo que lo atesoremos. Si usted lee bien esta palabra, no hay un enemigo que se levante contra ti que va a tener éxito, porque ya está derrotado. Apocalipsis 20, no voy a entrar ahí, te lo dice claramente. El lago de azufre que arde y el gusano que nunca muere ya están marcados para aquellas personas que le dieron la espalda a Dios. No hay salvación en ello. Así que aquel que se opone a lo que Dios ha puesto en tu vida, quien se encarga de eso es Dios. Pero tú no le prestes oído ni amistad. Es más, ni comas en la mesa con ellos. Porque lo dice la palabra. Y no te contamines. ¿Acaso viendo que el excremento apesta, yo voy a meter la mano en el excremento? Y estoy hablando de Satanás. Oídme bien, Satanás, que contigo es que te estoy hablando. Es hora de que tengas la convicción de la verdad y no te mezcles con esa basura más. Cristo te lavó con la sangre de Cristo. Su sangre te limpió del pecado. Obra pecaminosa para que hoy te levantaras en autoridad y poder, te arrepientas de los caminos de oscuridad y vengas al camino de la verdad y la vida. Este es el momento, no es mañana ni pasado, es ahora. Que ese arrepentimiento venga de convicción real de tu corazón y seas salvo. Tú no sabes si al salir de esas puertas para afuera, tu vida cabe ahí. No lo sabe nadie. Dios lo sabe. Asegura tu salvación ahora, con temor y temblor. Es momento de una convicción de verdad hacia Él. Así que lo primero que yo voy a hacer en esta mañana es orar por aquellos que quieren confesar a Jesucristo como su Salvador. No tiene ni que pasar aquí, no voy a bolsonar a nadie. Sencillamente nos ponemos en pie y oramos. Y usted hágalo. Hágalo por el bienestar de su vida, por el bienestar de su familia, por el bienestar de su descendencia. No hay mejor herencia para dejarle a los hijos y a nuestra descendencia que la verdad de un creador. Así que yo quiero empezar por ahí. Y aquellos que sientan la necesidad de confesarlo, háganlo. Y levanten las manos al Rey de Reyes, porque aunque usted no lo vea, Él está ahí presente. Y usted en rendición a Dios, hágalo. Repita conmigo: Señor, en este momento yo abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quédese de pie. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a estos hijos que han confesado tu verdad a las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había operado en ellos, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de su vida ahora. En el nombre de Jesús se va. El hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, que lo había guiado hacia las tinieblas, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. Y el Espíritu Santo de Dios toma lugar en la vida de ellos para que sean guiados a toda verdad.
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.